Muy bien, alumnos, ya estamos en la clase 9. Esta clase vamos a ver ahora el tema de dinámica. Pues este tema involucra lo que son las fuerzas, leyes de Newton, ley de gravitación universal, alguna que otra ley de Kepler, Torca, ley de Hooke, etc. Y vamos a empezar entonces a ver qué es una fuerza o cuáles son los factores que cambian la estructura o estado de movimiento de los objetos. La fuerza no es más que el factor que hace que un cuerpo permanezca en movimiento o permanezca pues quieto, sin movimiento. Como por ejemplo, si nosotros tenemos un amigo muy latoso y pues nos empuja en la silla cuando estamos en el trabajo o en la escuela, pues obviamente la silla se mueve porque él le aplicó una fuerza con sus brazos a la silla y pues ahí vamos, ¿no? Y aquí, en este pugilista, bueno, pues no sé, atleta o este levantador de pesas, pues las pesas no se moverían si él no ejerciese una fuerza hacia arriba para que esto ahora sí que suba verticalmente y pues pueda tener esos musculísimos. Ahora, aquí de futbolista pues le patea el balón y obviamente pues se mueve para que pueda llegar a la cancha y meter un gol, ¿no? En los veleros, estos gracias a la fuerza del viento que aquí empuja la vela, pues estos se pueden mover y pueden pues hacer carreritas o simple y sencillamente pues disfrutar el viaje. En esta presa, cuando el peso del agua ejerce una fuerza aquí en las aberturas y cuando llueve mucho y pues obviamente esto para que no se desborde, abren las compuertas y pues sale el agua con una fuerza pues muy muy grande, de tal manera que mueve unas turbinas que generan electricidad porque estas se mueven. En un avión, las turbinas pues se mueven de manera circular gracias a que queman pues toda la potencia del motor generada por todo el combustible que tienen, pues generan este movimiento y ese movimiento, esa fuerza que hace con el viento, eso genera que el avión suba o que esté suspendido en el aire. Y aquí finalmente este señor, ¿no? Se le descompuso el coche y todo y pues lo está empujando pues para poder llegar al con un mecánico, ¿no? Entonces pues si él no ejerciese fuerza en el coche, pues obviamente no se mueve. Estos son algunos ejemplos de pues cómo está la fuerza involucrada en toda nuestra vida cotidiana. Vamos a pasar entonces a ver ahora lo que es el concepto de fuerza, que no es más que nada una magnitud vectorial. ¿Qué es eso de magnitud vectorial? Una magnitud vectorial no es otra cosa más que un esquema que está representado mediante pues el teorema de Pitágoras. Aquí se genera un triángulo rectángulo y este triángulo rectángulo me genera componente Y, que es la que está vertical, y la componente X, que es horizontal. Aquí vemos que la componente Y se genera con la función trigonométrica seno y en la componente X se genera con la función trigonométrica coseno, porque está involucrado un ángulo. Ahora, las unidades de esta fuerza son las siguientes. Si me encuentro en el sistema MKS, la unidad es el newtons, porque un newton equivale a 1 kilogramo por masa sobre segundo cuadrado. Aquí Newton fue quien dijo que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Eso qué quiere decir? Que en el sistema MKS la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Ahora, el significado de un newton es otra cosa más que la fuerza que se requiere para empujar 1 kilogramo de masa con una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Pasando al sistema CGS, que son las dinas, tenemos que una dina es igual a gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Es decir, la masa se mide en gramos y la aceleración se mide en centímetros sobre segundo cuadrado. Esto significa que un dina es igual a la fuerza que se requiere para empujar 1 gramo de masa con una aceleración de 1 centímetro sobre segundo cuadrado. En el sistema inglés, la medida de la fuerza es la libra, y una libra equivale a 1 slug por pie sobre segundo cuadrado. Es decir, la medida de la masa en el sistema inglés se mide en slug y de la aceleración se mide en pies sobre segundo cuadrado.
Eso significa que una libra es la fuerza necesaria para empujar un slug de masa con una aceleración de 1 pie sobre segundo cuadrado. Estas 3 magnitudes son las que se conocen de la fuerza. Pasemos entonces a ver lo que es el carácter vectorial de la fuerza. El carácter vectorial ya dijimos que es aquella donde la fuerza como vector es una flecha, donde la magnitud es el tamaño de la flecha, la dirección es el ángulo, el sentido me lo va a dar hacia dónde apunta la flecha, puede ser negativa, positiva, dependiendo de los signos que tengan precisamente la componente Y y la componente X. Esto se le conoce como forma vectorial o esto es un vector. Para encontrar la componente Y de ese vector, que sería perpendicularmente, tenemos que la fuerza de Y es igual a la magnitud del vector, o de este caso de la magnitud vectorial, por el seno del ángulo. Eso es la componente Y, aquí se ve. La componente X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo, que es lo que está de manera horizontal, aquí. Y la magnitud de la fuerza se obtiene mediante el teorema de Pitágoras. Aquí podemos observar que se forma un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo me dice que el cuadrado de la suma de los catetos es igual al área de la hipotenusa. Por lo tanto, aquí yo utilizo el teorema de Pitágoras que es acá y me da que la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado me va a dar la magnitud de la fuerza. O sea, la hipotenusa, en pocas palabras, el tamaño del vector. Para la inclinación o el ángulo, que se le conoce como dirección, voy a usar la ecuación del arco tangente de la componente Y entre la componente X para poder saber pues esa inclinación. Ahora, un vector me lo pueden dar en 2 formas. Una de ellas es la forma polar de la fuerza. Esta forma polar, su carácter es de que tiene aquí me van a dar la magnitud de la fuerza o del vector y el ángulo de inclinación. A eso se le conoce como forma polar. Si a mí me dan un vector en su forma rectangular, ¿por qué rectangular? Porque aquí se me genera un rectángulo. Por eso se le llama forma rectangular. Y esa forma rectangular está dada mediante la ecuación componente X, componente Y. Esto también se puede representar como componente X por el vector unitario y la componente Y por el vector unitario J. Estos vectores tienen el valor de 1, es decir, no me alteran en nada a las componentes, solamente es una forma de describir que estoy manejando componentes X y componentes Y, donde la Y corresponde a la X y la J corresponde a la Y. Vamos a pasar a los problemas. Pero antes de eso, tenemos que saber cuáles son los valores del seno, coseno y tangente de los grados. Aquí solamente les puse los más representativos. Hay más, pero estos son los que más me pueden preguntar en un examen o los que más se utilizan. Es decir, si yo tengo el seno quiero saber cuál es el seno de 0 grados o 0 radianes es igual a 0. Coseno de 0 es 1 y tangente de 0 es 0. Si estoy en 30 grados, el seno de 30 es 1 medio. Coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Tangente de 30 grados es raíz de 3 sobre 3. 45 grados. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Observen que estos valores son los mismos. Recuerden que yo les dije en las clases pasadas que el coseno y el seno de 45 grados valen lo mismo y aquí lo podemos observar. Después, la tangente de 45 grados es 1. Si estoy en 60 grados, tengo que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, coseno de 60 grados es 1 medio y tangente de 60 grados es raíz de 3. Pasamos a 90 grados. Seno de 90, 1. Coseno de 90, 0. Tangente de 90, infinito. Eso quiere decir que no existe.
o bien en geometría se conoce como que hay una recta asíntota allí. Es vertical la recta y por eso se dice que es infinita. Si tengo seno de 180 me da 0, coseno de 180 es menos 1 y tangente de 180 es 0. 270 grados. Seno de 270 menos 1, coseno de 270 0 y tangente de 270 es menos infinito, es decir, no existe. Finalmente, 360 grados, el seno es 0, coseno es 1 y tangente de 360 grados es 0. Estos son los ángulos más representativos que nos tenemos que grabar de memoria, pues para poder enfrentar un examen o para no estar sacando la calculadora. El problema que me pueden pedir sería calcular las componentes x y y del vector fuerza, así como su dirección, magnitud, dado el vector en forma polar. Es decir, me están dando la magnitud y el ángulo del vector. Los datos son: fuerza 10 newtons, ángulo 30 grados. Las ecuaciones: componente en y, componente en x, magnitud del vector y la dirección. Voy a sustituir los valores en cada una de las ecuaciones. Empezamos. La fuerza en y o componente y va a estar dada como fuerza por el seno del ángulo, entonces sustituyo, son 10 newtons por el seno de 30. Calculo el seno de 30, o más que nada eso de calcular, pues me los tengo que aprender de memoria y yo sé que el seno de 30 es un medio, por lo tanto pongo 10 newtons por un medio. Divido 10 entre 2 y me va a dar 5 newtons. Encuentro la componente x, sería f por coseno del ángulo, que es igual a 10 por el coseno de 30. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 y eso va multiplicado por los 10 newtons. Por lo tanto, si yo divido 10 entre 2 me va a dar 5 por raíz de 3 newtons. Y ya con esto obtuve la componente y y la componente x de mi vector. Yéndonos con la magnitud, sé que la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, es decir, sustituyo los valores y voy a obtener 5 newtons al cuadrado, que es lo que obtuve acá, más 5 por raíz de 3 newtons al cuadrado, que es lo que obtuve aquí. Operamos estas magnitudes, es decir, aquí tengo 5 newtons, lo paso aquí 5 newtons al cuadrado más. Esto, por las leyes de los exponentes, puedo separar este 5, esta raíz y este newtons, así como lo ven aquí. Es decir, aquí este 2 o este cuadrado me va a afectar tanto a la n como a la raíz como al 5. Por lo tanto, aquí tengo 5 al cuadrado por la raíz de 3 newtons al cuadrado. Multiplico 5 por 5 me va a dar 25 newtons cuadrado más 5 por 5, 25 por 3. Ojo, aquí, ¿por qué me queda 3? Porque cancelo este cuadrado con esta raíz, se cancelan, eso ya lo hemos visto muchísimo, y entonces solamente me queda la base sola. Y newtons cuadrados. Multiplico 25 por 3 y me va a dar 75 newtons cuadrados. Y esto lo voy a sumar con 25 newtons al cuadrado. Por lo tanto, 75 más 25 me va a dar 100 newtons cuadrados, porque aquí tengo las dos magnitudes. Separo las raíces. Es decir, me va a quedar raíz de 100 por raíz de n cuadrada. ¿Por qué lo puedo hacer? Por esta ley aquí, que me dice que el producto de las raíces es igual al producto de las raíces. Por lo tanto, lo separo. Y el cuadrado de la n lo puedo eliminar con esta ley de los exponentes, que me dice que cuando yo tengo la base elevada al cuadrado, pero le saco raíz, me queda la base solita. Al hacer esto, obtengo un valor de 10 newtons. Eso significa que me llega o me regresa al valor que yo obtuve primero. Esto lo hice para corroborar que efectivamente el que yo tenga los valores de la componente y y componente y lo sustituya en la ecuación de la magnitud, voy a obtener precisamente la magnitud del vector. Para la dirección, voy a usar la ecuación arcotangente de la componente y entre la componente x.
Sustituyo valores. Arco tangente de 5 newtons, que es lo que obtuve acá, entre 5 por raíz de 3 newtons, que es lo que obtuve aquí. Se cancelan los 5, se cancelan los newtons y entonces me va a quedar arco tangente de 1 sobre raíz de 3. Y esto va a ser igual al arco tangente de 1 entre 1.73, que es la raíz de 3. Calculo esta división. 1 entre 1.73 me va a dar 0.57 y le saco el arco tangente, que me va a dar 29.68 radianes. Si yo quiero saber cuáles son los ángulos, bueno, para esto tendría que usar calculadora, pero pues si no me la dejan sacar, pues entonces nada más lo dejarían así. Pero si yo uso la calculadora, entonces sé que 29.68 radianes equivale a 29 grados, 40 minutos 59.30 segundos. Esto es el ángulo de mi vector en coordenadas polares. Pasemos a otro ejemplo. Me dicen calcular la dirección y magnitud del vector en su forma rectangular. Ahora me dan la componente X y la componente Y, que sería 8 newtons menos 6 newtons. Entonces mis datos van a ser componente X 8 newtons y componente Y menos 6 newtons. Las ecuaciones son, para encontrar la magnitud, sería la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Y para encontrar la dirección sería arco tangente de la componente Y entre la componente X. Sustituyo los valores en la ecuación de magnitud. Sería 8 newtons al cuadrado más menos 6 newtons al cuadrado. Elevo al cuadrado el 8, que sería 8 por 8, 64 newtons cuadrados, más, menos por menos más, por más más, 6 por 6, 36 newtons cuadrados. Ahora bien, sumo 64 más 36 y voy a obtener que esto es 100 newtons cuadrados. Separo las raíces, me va a quedar raíz de 100 por raíz de newtons cuadrados, por esta ley de aquí. Y por la ley de los exponentes, cancelo la raíz y el cuadrado. Saco la raíz de 100, que es 10, y entonces obtenemos 10 newtons. Para la dirección, tengo arco tangente de menos 6 newtons entre 8 newtons. Esto es igual al arco tangente de menos 0.75, porque menos entre más da menos. Calculando el arco tangente de 0.75 me da un valor de menos 36.86. Eso convertido a grados es igual a menos 36 grados, 52 minutos, 11.63 segundos. ¿Qué significa este ángulo negativo? Si yo grafico mi vector en el plano cartesiano, empiezo con la componente X, que sería 8 newtons, y la componente Y, que es menos 6 newtons, que van acá abajo, y uno estas dos líneas, y voy a obtener el vector, que está en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, si yo sé que este vector, su medida en ángulos es así, doy un giro completo, al contrario de las manecillas del reloj, y voy a obtener los ángulos o los grados que tiene esta medida. Para eso puedo yo restar 360 grados, porque esto da una vuelta completa, menos 36 aproximadamente, que es lo que obtuve aquí, y voy a obtener 324 grados. Eso significa que aproximadamente la medida que hay de aquí a acá son de 324 grados. Por lo tanto, ese ángulo negativo me indica que estoy en el cuarto cuadrante. Estos serían más o menos las ecuaciones o los elementos que me pueden pedir de un vector. Pero pues obviamente hay otras cosas, como por ejemplo superposición de fuerzas, que es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Por lo tanto, nos vemos y estudien estas ecuaciones. Hasta luego.